La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hola amigos. Me llegó un mensaje de un suscriptor que me platica algo que me erizó la piel. Me cuenta que allá en Chihuahua, en una zona que llaman Lomas del Santuario, hay una casa que nadie se atreve a tocar. Una casa que hasta el día de hoy sigue ahí, abandonada, como esperando algo. O a alguien. Todo comenzó en los años 80. Era una década donde las familias prósperas construían sus casas en las mejores zonas de la ciudad, buscando tranquilidad y estatus. La familia Herrera había logrado eso y más. Don Carlos Herrera era un comerciante exitoso, su esposa Esperanza una mujer elegante que se dedicaba al hogar, y tenían una pequeña hija de apenas 8 años, llamada Lucía. Lucía era una niña especial. Tenía esos ojos grandes y curiosos que brillaban con una luz particular. Siempre andaba correteando por la enorme casa, jugando en cada rincón, llenando de risas los pasillos que ahora solo guardan ecos de tristeza. Sus padres la adoraban. Era su único tesoro, la razón de todas sus noches de desvelo cuando era bebé, de todas sus sonrisas cuando llegaban del trabajo. La casa que habían construido era imponente. 3 pisos, jardines extensos, ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol durante el día. Por las tardes, Esperanza solía sentarse en la terraza del segundo piso a tomar té, mientras veía jugar a Lucía en el jardín. Don Carlos llegaba del trabajo y lo primero que hacía era buscar a su pequeña para que le contara sobre su día. Todo era perfecto. Demasiado perfecto, como si el destino estuviera preparando algo terrible. Una noche de octubre, cuando el viento del desierto comenzaba a soplar más frío, Don Carlos llegó tarde del trabajo. Había tenido una reunión importante que se alargó más de lo esperado. Esperanza ya había cenado con Lucía y la había mandado a su habitación a hacer tarea. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el murmullo de la televisión en la sala. Don Carlos se sirvió un vaso de agua en la cocina y decidió subir a darle las buenas noches a su hija. Pero cuando llegó al segundo piso, notó algo extraño. Había un olor diferente en el aire, como a madera quemada, pero muy sutil. Pensó que tal vez era su imaginación, el cansancio del día largo de trabajo. Tocó la puerta de Lucía y la encontró estudiando en su escritorio, concentrada en sus libros. Le dio un beso en la frente y le dijo que no se desvelara mucho. Ella le sonrió con esa sonrisa que podía iluminar cualquier habitación oscura y le prometió que se dormiría temprano. Esa fue la última vez que Don Carlos vio a su hija con vida. Cerca de las 2 de la madrugada, Esperanza despertó sobresaltada. Un ruido extraño venía del segundo piso, como si algo se estuviera quebrando. Don Carlos también se despertó y ambos se quedaron en silencio, tratando de identificar de dónde venía el sonido. De pronto Esperanza gritó: «¡Humo! ¡Huelo humo!». Se levantaron de inmediato, y cuando abrieron la puerta de su recámara, el pasillo ya estaba lleno de una cortina gris que les picaba los ojos. El fuego había comenzado en algún lugar del segundo piso y se estaba extendiendo rápidamente. Don Carlos corrió hacia las escaleras gritando el nombre de Lucía, pero el humo era tan denso que apenas podía ver a unos metros de distancia. Esperanza lo siguió, tosiendo y llorando, llamando a su hija a gritos. Cuando llegaron al segundo piso, la situación era desesperante. Las llamas habían tomado gran parte del pasillo y el calor era insoportable. La puerta de la habitación de Lucía estaba cerrada y cuando Don Carlos trató de abrirla, la manija le quemó la mano. Podía escuchar a su hija gritando del otro lado, pidiendo ayuda, llamando a su mamá y a su papá. Con la ayuda de Esperanza, lograron derribar la puerta, pero lo que vieron los marcó para siempre. El cuarto estaba completamente en llamas. Lucía estaba en una esquina, acurrucada, tosiendo y llorando. Don Carlos se lanzó hacia ella sin importarle las quemaduras,
Pero una viga del techo se desplomó justo en ese momento, bloqueando el paso y creando una barrera de fuego entre él y su hija. Los gritos de Lucía se fueron haciendo más débiles mientras el humo la envolvía. Esperanza se desmayó del horror. Don Carlos siguió gritando el nombre de su hija hasta que los bomberos llegaron y lo sacaron a rastras de la casa. Lucía perdió la vida esa noche de octubre, atrapada en su propia habitación, en la casa que se suponía era su refugio seguro. Los bomberos nunca pudieron determinar exactamente qué causó el incendio. Hablaron de un posible cortocircuito, tal vez una vela mal apagada, pero nada quedó claro. La investigación se cerró sin respuestas definitivas, dejando a los Herrera no solo con el dolor de la pérdida, sino también con la angustia de no saber por qué había pasado. Los meses siguientes fueron un infierno para la familia. Esperanza no podía dormir. Escuchaba constantemente la voz de Lucía llamándola en las noches. Don Carlos se sumió en una depresión profunda. Dejó de ir al trabajo. Dejó de comer regularmente. La casa, parcialmente reconstruida después del incendio, se sentía fría y vacía. Pasaron 6 meses después de la tragedia, cuando comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa de los Herrera. Al principio, Esperanza pensaba que era su mente jugándole trucos, producto del dolor y el insomnio que la consumían día y noche. Todo comenzó una madrugada de abril. Esperanza había logrado quedarse dormida después de horas de dar vueltas en la cama, cuando la despertó el sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo del segundo piso. Pasos que conocía muy bien. Pasos que había escuchado miles de veces cuando Lucía bajaba corriendo a desayunar o cuando jugaba a las escondidas por toda la casa. Se incorporó en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Don Carlos dormía profundamente a su lado, medicado con las pastillas que el doctor le había recetado para la depresión. Los pasos se detuvieron justo frente a lo que había sido la habitación de Lucía. Esperanza se levantó temblando y salió al pasillo. La luna llena entraba por las ventanas creando sombras largas y extrañas en las paredes. Cuando llegó al segundo piso, todo estaba en silencio, pero el aire tenía ese mismo olor a madera quemada que don Carlos había percibido la noche del incendio. Se acercó lentamente a la puerta de la habitación que había sido reconstruida. Estaba cerrada, como siempre, porque ninguno de los dos se atrevía a abrirla desde que terminaron las reparaciones. Pero cuando puso la mano en la manija, estaba tibia, como si alguien la hubiera estado tocando constantemente. De pronto, desde el otro lado de la puerta, escuchó una voz que le heló la sangre. Era la voz de Lucía, pero sonaba lejana, como si viniera de muy lejos. «Mamá, tengo frío. ¿Por qué no vienes a taparme?» Esperanza se desplomó en el suelo, llorando y gritando el nombre de su hija. Don Carlos despertó y la encontró ahí, abrazada a la puerta, repitiendo una y otra vez: «Está ahí adentro, Carlos. Nuestra niña está ahí adentro y tiene frío». Desde esa noche, las manifestaciones se volvieron cada vez más intensas. Don Carlos, que al principio pensaba que su esposa estaba teniendo alucinaciones por el dolor, comenzó a experimentar cosas que no podía explicar. Una tarde, mientras trataba de trabajar en su estudio del primer piso, escuchó el piano del segundo piso. Era una melodía sencilla, una canción de cuna que Esperanza solía cantarle a Lucía cuando era más pequeña. Pero el piano había quedado dañado en el incendio y nunca lo habían reparado. Subió las escaleras de 2 en 2, y cuando llegó al segundo piso la música se detuvo abruptamente. Se dirigió hacia el piano y encontró las teclas cubiertas de ceniza fina, como si alguien hubiera estado tocando con las manos sucias de hollín. Don Carlos llamó a Esperanza, pero cuando ella llegó la ceniza había desaparecido. Solo quedaba el olor a humo que ya se había vuelto constante en esa parte de la casa. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas también. La señora García, que vivía en la casa de al lado, comenzó a quejarse de que escuchaba llantos de niña durante las noches. Decía que venían de la casa de los Herrera, específicamente del segundo piso. El señor Rodríguez, que vivía enfrente, juraba que había visto luces moviéndose en las ventanas del segundo piso durante las madrugadas, como si alguien caminara por ahí con una vela.
pero cuando llamaba a don Carlos para preguntarle si todo estaba bien, él le aseguraba que tanto él como Esperanza estaban dormidos en el primer piso y que nunca subían al segundo piso durante la noche. Una noche de junio, don Carlos decidió enfrentar lo que fuera que estaba pasando en su casa. Tomó una linterna y subió al segundo piso, decidido a encontrar una explicación lógica para todos esos fenómenos extraños. Cuando llegó al pasillo, inmediatamente sintió un frío intenso, como si hubiera entrado a un refrigerador gigante. Su aliento se volvió visible y la linterna comenzó a parpadear. Se acercó a la habitación de Lucía y puso el oído en la puerta. Del otro lado podía escuchar claramente la voz de su hija, pero esta vez no estaba sola. Había otra voz, una voz de mujer mayor que no reconocía. Parecían estar conversando, como si Lucía estuviera platicando con alguien sobre su día en la escuela. ¿Con quién estás hablando, mi amor?, preguntó don Carlos a través de la puerta con la voz quebrada por la emoción. Las voces se callaron inmediatamente. Después de unos segundos que parecieron eternos, la voz de Lucía respondió: «Con la señora que vive aquí conmigo, papá. Dice que esta era su casa antes que fuera nuestra. Dice que murió aquí hace muchos años, cuando se quemó la primera vez». Don Carlos sintió como si le hubieran echado agua helada por todo el cuerpo. ¿La primera vez? ¿Qué quería decir Lucía con eso? Al día siguiente, don Carlos fue a la biblioteca municipal y comenzó a investigar la historia del terreno donde habían construido su casa. Lo que descubrió lo llenó de horror. En 1952, exactamente en el mismo lugar donde ahora estaba su casa, había existido otra vivienda. Una familia llamada Morales había vivido ahí. Don Ernesto Morales, su esposa Clemencia y su hija de 7 años, Esperanza. La historia era prácticamente idéntica. Un incendio había consumido la casa una madrugada de octubre, y la pequeña Esperanza Morales había quedado atrapada en su habitación del segundo piso. Sus padres habían intentado rescatarla, pero las llamas eran demasiado intensas. La niña había fallecido por asfixia, al igual que Lucía. Y al igual que los Herrera, los Morales nunca supieron qué había causado el fuego. Don Carlos regresó a casa temblando. Cuando le contó a Esperanza lo que había descubierto, ella se puso pálida como un fantasma. «Carlos», le dijo con voz temblorosa, «¿te acuerdas cómo se llamaba la niña que murió en el incendio de 1952? Esperanza Morales», respondió él. «Mi nombre es Esperanza», susurró ella. «Y nuestra hija se llamaba Lucía. ¿No te parece demasiada coincidencia?» Esa noche decidieron que tenían que salir de esa casa, pero cuando intentaron abrir la puerta principal para salir con algunas maletas, la cerradura no funcionaba. Probaron con la puerta trasera, con las ventanas, pero todo estaba sellado, como si una fuerza invisible quisiera mantenerlos adentro. Fue entonces cuando escucharon la voz de Lucía viniendo del segundo piso, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba enojada. «Se van a ir y me van a dejar sola otra vez», gritó. «No pueden irse, esta es nuestra casa. Aquí es donde pertenecemos». Las luces de toda la casa comenzaron a parpadear violentamente. Los cuadros se cayeron de las paredes. Los platos de la cocina empezaron a salir volando de los muebles y estrellarse contra el suelo. Don Carlos y Esperanza se abrazaron en medio de la sala, llorando y pidiendo perdón a su hija, prometiendo que no se irían, que se quedarían con ella para siempre. Después de esa noche terrorífica, don Carlos y Esperanza quedaron atrapados en su propia casa, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ya no podían distinguir entre la realidad y las apariciones. La presencia de Lucía se había vuelto tan constante que comenzaron a vivir como si ella realmente estuviera ahí con ellos. Esperanza le preparaba desayuno para 3 personas cada mañana. Ponía un plato extra en la mesa y lo llenaba de comida, que después desaparecía misteriosamente. Don Carlos había vuelto a abrir la habitación de Lucía y la mantenía exactamente como estaba antes del incendio, comprando ropa nueva para la niña y cambiándola regularmente. Los vecinos notaban comportamientos cada vez más extraños. Veían a Esperanza hablando sola en el jardín, como si estuviera regañando a una niña invisible por no recoger sus juguetes.
Don Carlos instaló un columpio nuevo en el patio trasero y los vecinos lo veían moverse solo durante las tardes, como si alguien invisible estuviera jugando en él. La señora García se preocupó tanto que un día decidió tocar la puerta para ver cómo estaban. Cuando Esperanza abrió, se llevó un susto terrible. La mujer había perdido tanto peso que parecía un esqueleto. Sus ojos estaban hundidos y tenía ojeras profundas que la hacían ver como si no hubiera dormido en meses. ¿Cómo están, Esperanza?, preguntó la vecina con preocupación. Estamos muy bien, respondió Esperanza con una sonrisa extraña. Lucía ha estado muy juguetona últimamente. ¿No la escuchaste anoche corriendo por el pasillo? Le tuve que decir que se calmara porque podía molestar a los vecinos. La señora García sintió un escalofrío. Todos en el vecindario sabían que Lucía había muerto hace más de un año. Trató de razonar con Esperanza, pero ella insistía en que su hija estaba perfectamente bien y que vivía con ellos en el segundo piso. Preocupada, la señora García llamó a los servicios sociales y a la policía. Cuando llegaron a la casa para hacer un chequeo de bienestar, encontraron algo que los dejó sin palabras. La casa estaba en un estado deplorable. Había comida podrida por todas partes, como si hubieran estado cocinando para 3 personas pero solo comiendo 2. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con carbón, dibujos que parecían hechos por una niña, casitas, flores, familias felices. Pero lo más perturbador era el segundo piso. La habitación de Lucía estaba perfectamente ordenada y limpia, como si alguien la estuviera cuidando constantemente. Había ropa de niña colgada en el closet, juguetes nuevos organizados por color y tamaño, y la cama estaba tendida con precisión militar. Don Carlos y Esperanza fueron internados en un hospital psiquiátrico. Los médicos dijeron que habían sufrido un brote psicótico compartido debido al trauma de perder a su hija. Durante meses, los doctores trataron de convencerlos de que Lucía estaba muerta, pero ellos insistían en que tenían que regresar a casa porque su hija los estaba esperando. Esperanza murió en el hospital 6 meses después. Los médicos dijeron que fue por desnutrición severa y depresión, pero las enfermeras susurraban que en sus últimos días, ella hablaba constantemente de que tenía que irse porque Lucía la estaba llamando. Don Carlos duró un poco más, pero también falleció al año siguiente. La noche antes de morir le dijo a una enfermera que podía ver a su esposa y a su hija paradas al pie de su cama, diciéndole que era hora de irse a casa. Después de las muertes, la casa quedó abandonada. Los familiares lejanos de los Herrera trataron de venderla, pero nadie quería comprarla. Las historias sobre las apariciones se habían extendido por todo Chihuahua, y cualquier persona interesada cambiaba de opinión después de escuchar los relatos de los vecinos. Pero las manifestaciones no pararon ahí. De hecho, empeoraron. Los vecinos comenzaron a reportar que veían figuras en las ventanas durante las noches. No solo la silueta de una niña, sino también las figuras de un hombre y una mujer. Como si toda la familia Herrera hubiera regresado a casa. El señor Rodríguez juró que una noche vio a toda la familia cenando en el comedor, como si nada hubiera pasado. Podía verlos claramente a través de la ventana, Don Carlos leyendo el periódico, Esperanza sirviendo la cena y Lucía contando algo animadamente. Cuando parpadeó, la casa volvió a estar vacía y oscura. Algunos adolescentes valientes del vecindario decidieron entrar a la casa una noche de Halloween para demostrar que no tenían miedo. Entraron por una ventana trasera que siempre estaba rota. Lo que encontraron adentro los marcó para siempre. La casa estaba exactamente como la habían dejado Don Carlos y Esperanza. Los platos seguían en la mesa del comedor, con comida podrida y llena de moscas. Pero la habitación de Lucía en el segundo piso estaba impecable, como si alguien la estuviera limpiando todos los días. Cuando los jóvenes subieron al segundo piso, escucharon claramente voces conversando en la habitación de la niña. Era la voz de Lucía hablando con 2 voces adultas, como si estuviera contándoles a sus padres sobre su día. Pero cuando abrieron la puerta, la habitación estaba vacía. De repente, todas las puertas de la casa se cerraron con fuerza. Los jóvenes corrieron hacia la ventana por donde habían entrado, pero estaba cerrada y no se podía abrir.
Escucharon pasos corriendo por toda la casa, risas de niña, y voces que les decían, ¿por qué se quieren ir? Quédense a jugar con nosotros. Lograron salir después de horas de estar atrapados. Cuando finalmente una ventana del primer piso se abrió sola, salieron corriendo y nunca más se acercaron a la casa. Desde entonces, la casa ha permanecido vacía, pero no deshabitada. Los vecinos siguen reportando actividades extrañas. Luces que se encienden y se apagan durante las madrugadas, el sonido del piano que nadie puede tocar, risas de niña que suenan por todo el vecindario. La casa sigue ahí esperando. Los vecinos han aprendido a no mirar directamente hacia ella durante las noches, y los padres del vecindario les han advertido a sus hijos que nunca, bajo ninguna circunstancia, se acerquen a esa propiedad. Porque según cuentan, la familia Herrera no está buscando venganza, están buscando compañía. Y una vez que entras a esa casa, te conviertes en parte de su familia para siempre. Dicen que en las noches muy silenciosas, si prestas mucha atención, puedes escuchar a Lucía cantando desde su habitación del segundo piso. Una canción de cuna que su madre le enseñó, pero que ahora suena diferente, como si fuera una invitación para que otros niños vengan a jugar con ella en su casa embrujada de las Lomas del Santuario. Y esa, amigos, es la leyenda de la Casa de las Lomas. Una historia que sigue viva porque la familia que la habita nunca se fue realmente. Les voy a contar una historia que ha mantenido despierta a la gente de Chihuahua durante más de 90 años. Una historia que comenzó un día de marzo de 1930, cuando las calles del centro de la ciudad se llenaron de murmullos y miradas inquietas. Todo empezó con una mujer llamada Pascualita Esparza Perales de Pérez. Era una señora de buena posición que tenía una tienda de vestidos para novias en el corazón de Chihuahua. Su negocio se llamaba La Popular, y era muy conocido entre las familias de la ciudad, porque ahí se conseguían los vestidos más hermosos para el día más importante en la vida de cualquier mujer. Doña Pascualita era una mujer elegante, de esas que siempre sabían qué decir y cómo vestirse para cada ocasión. Había construido su negocio con mucho esfuerzo y se enorgullecía de poder ayudar a las novias a verse radiantes en su día especial. Pero lo que nadie sabía es que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás hubiera imaginado. La señora Esparza tenía una hija, una joven hermosa como pocas, con unos ojos que brillaban como estrellas y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su hija era la luz de su vida, su mayor tesoro. La muchacha había crecido entre sedas y encajes, rodeada del aroma de las flores que su madre utilizaba para decorar los vestidos, y había aprendido todo sobre la elegancia y la belleza femenina. Un día, la hija de doña Pascualita anunció que se casaría. Había encontrado al hombre de sus sueños, un joven de buena familia que la amaba con locura. La noticia llenó de alegría a la madre, quien inmediatamente comenzó a planear la boda más espectacular que Chihuahua hubiera visto jamás. Durante meses, doña Pascualita trabajó en el vestido de novia para su hija. No escatimó en gastos ni en detalles. Importó las telas más finas, las perlas más brillantes, los encajes más delicados. Cada puntada la hacía pensando en la felicidad de su niña. El vestido era una obra de arte, blanco como la nieve, con bordados que parecían hechos por ángeles. La fecha de la boda se acercaba, y toda la ciudad hablaba del evento. Sería una celebración inolvidable. Los preparativos estaban listos. La iglesia decorada con las flores más hermosas, y los invitados ya habían confirmado su asistencia, pero el destino tenía otros planes. La noche anterior a la boda, algo terrible sucedió. Los detalles exactos de lo que pasó esa noche se han perdido en el tiempo, pero lo que sí se sabe es que la joven novia nunca llegó al altar. Algunos dicen que fue un accidente, otros susurran que fue algo más siniestro. Hay quienes afirman que la muchacha fue picada por un alacrán que se escondía entre los pliegues de su velo nupcial. El veneno del animal corrió por sus venas como fuego, y en cuestión de minutos la vida se le escapó de las manos como arena entre los dedos. La noticia corrió como pólvora por toda la ciudad. La joven más hermosa de Chihuahua,
la que estaba destinada a tener la boda del siglo, había perdido la vida justo cuando estaba a punto de comenzar su nueva vida como esposa. El dolor de doña Pascualita fue indescriptible. Su mundo se derrumbó en un instante. La mujer que siempre había sido fuerte, que había construido un negocio próspero con sus propias manos, se quebró como un cristal al recibir la noticia. Los días siguientes fueron los más oscuros de su vida. No podía comer, no podía dormir, no podía ni siquiera llorar. El dolor era tan profundo que parecía haberle vaciado el alma. Su tienda permaneció cerrada, y los vestidos de novia colgaban como fantasmas blancos en la oscuridad. Pero entonces, algo extraño comenzó a pasar por la mente de doña Pascualita. Una idea que al principio parecía una locura, pero que poco a poco fue tomando forma en su corazón destrozado. Si no podía tener a su hija viva, al menos podría tenerla cerca para siempre. Fue así como tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino que se convertiría en la leyenda más famosa del norte de México. Nadie sabe exactamente cómo lo hizo, pero doña Pascualita encontró la manera de conservar el cuerpo de su hija. Algunos dicen que buscó ayuda de personas que sabían sobre estos asuntos, otros que ella misma aprendió las técnicas necesarias. Lo cierto es que logró su cometido. Cuando la gente de Chihuahua comenzó a preguntarse por qué la tienda La Popular seguía cerrada tanto tiempo después del funeral, doña Pascualita finalmente reabrió sus puertas. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. El 25 de marzo de 1930, doña Pascualita colocó un cartel en la puerta de su tienda que decía simplemente: «Reabrimos hoy». La gente comenzó a acercarse lentamente, curiosa por ver qué había pasado con el negocio más elegante de la ciudad. Cuando las primeras clientas entraron a La Popular, se quedaron sin palabras. En el escaparate principal, iluminado por la luz natural que entraba por los grandes ventanales, había un maniquí que vestía el mismo vestido de novia que había sido confeccionado para la hija de doña Pascualita. Pero no era un maniquí común y corriente, era tan real, tan perfecto, que daba la impresión de que en cualquier momento iba a parpadear o a tomar aire. Las mujeres que entraron ese día salieron con la piel erizada y el corazón acelerado. Comentaban entre susurros que el maniquí tenía algo diferente, algo que las hacía sentir incómodas. Su piel parecía de verdad, suave y rosada como la de una persona viva. Sus ojos tenían un brillo especial, como si estuvieran viendo algo que los demás no podían percibir. Pero lo más perturbador de todo era la expresión de su rostro. No tenía la mirada vacía y fija de un maniquí normal. Sus facciones mostraban una mezcla de melancolía y esperanza, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaría. Las primeras sospechas comenzaron a circular esa misma tarde. Doña Carmen, una señora mayor que había conocido a la familia Esparza desde hacía años, fue la primera en atreverse a decir lo que todos estaban pensando. Después de observar detenidamente el maniquí durante varios minutos, se acercó a una amiga y le susurró al oído: «Ese no es un maniquí común. Es idéntica a la hija de Pascualita, demasiado idéntica». La noticia se extendió como un incendio por toda la ciudad. En las casas, en las plazas, en los mercados, la gente no hablaba de otra cosa. ¿Era posible que doña Pascualita hubiera hecho algo tan impensable? Los días siguientes fueron extraños en La Popular. Las clientas llegaban, pero no para comprar vestidos. Llegaban para ver a la Pascualita, como comenzaron a llamar al maniquí. Se quedaban paradas frente al escaparate durante horas, observando cada detalle, cada gesto, cada pequeña imperfección que la hacía parecer tan humana. Y entonces comenzaron a pasar cosas que nadie podía explicar. María Elena, una joven que trabajaba en una tienda cercana, juró que había visto a la Pascualita cambiar de posición ligeramente entre una visita y otra. Cuando llegó por la mañana, el maniquí tenía la mano derecha sobre el corazón. Cuando regresó en la tarde, la mano estaba a un lado del cuerpo. Don Roberto, el zapatero que tenía su taller frente a La Popular, comenzó a notar que las noches se habían vuelto diferentes. Cuando trabajaba hasta tarde, podía ver una luz tenue que parecía moverse dentro de la tienda cerrada. Al principio pensó que eran reflejos de los faroles de la calle, pero la luz parecía tener vida propia. Una noche,
Mientras terminaba de reparar unos zapatos, don Roberto levantó la vista hacia la Popular y se le heló la sangre. El maniquí ya no estaba en el escaparate. Había desaparecido por completo. El hombre se frotó los ojos pensando que tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar, el maniquí seguía sin estar ahí. El vestido de novia colgaba vacío, como si alguien se lo hubiera quitado y hubiera salido caminando. Don Roberto cerró su taller inmediatamente esa noche y no le contó a nadie lo que había visto. Pero al día siguiente, cuando doña Pascualita abrió su tienda, el maniquí estaba de nuevo en su lugar, como si nada hubiera pasado. Los rumores se hicieron más intensos. La gente comenzó a evitar pasar por la Popular después del anochecer. Los niños corrían cuando tenían que caminar por esa calle, y las madres los acompañaban tomándolos fuerte de la mano. Pero lo más perturbador estaba por venir. Una tarde de abril, doña Esperanza, una cliente habitual de la tienda, entró para encargar un vestido para la boda de su sobrina. Mientras doña Pascualita le mostraba diferentes telas, doña Esperanza no podía dejar de mirar hacia el escaparate donde estaba el maniquí. De repente sintió que algo la observaba. Giró la cabeza lentamente y se encontró con que los ojos del maniquí estaban fijos en ella. No era su imaginación. Los ojos se habían movido, y ahora la estaban mirando directamente. Doña Esperanza soltó un grito ahogado y señaló hacia el escaparate. Doña Pascualita siguió su mirada, y por un momento, solo por un momento, una sonrisa cruzó por sus labios. «Es hermosa, ¿verdad?», le dijo con una voz extrañamente calmada. «Es mi niña, mi pequeña que nunca pudo usar su vestido de novia». Esa fue la primera vez que alguien escuchó a doña Pascualita hablar de su maniquí, como si fuera una persona real. Y entonces, las cosas se volvieron aún más extrañas. Los empleados de la tienda comenzaron a renunciar uno por uno. Decían que no podían trabajar bajo la mirada constante del maniquí. Algunos contaban que cuando estaban solos en la tienda, podían escuchar una respiración suave y profunda que no era la suya. Otros juraban que habían visto al maniquí parpadear lentamente cuando creían que nadie las estaba observando. Luisa, una jovencita que había trabajado para doña Pascualita durante varios años, fue la última en renunciar. Antes de irse, le contó a su familia lo que había vivido durante sus últimas semanas en la Popular. «No podía concentrarme en mi trabajo», les dijo con la voz temblorosa. «Sentía que alguien me observaba todo el tiempo. Cuando volteaba a ver el escaparate, ahí estaba ella, pero algo era diferente. Su posición había cambiado ligeramente, o su expresión parecía más triste que antes. Y por las noches, cuando doña Pascualita ya se había ido, yo juraba que podía escuchar pasos suaves por toda la tienda». La historia que contó Luisa se extendió rápidamente por el vecindario, y pronto llegó a oídos de toda la ciudad. Pero lo que realmente convenció a la gente de que algo sobrenatural estaba pasando en la Popular ocurrió una noche de mayo, cuando don Joaquín, el sereno que cuidaba esa cuadra, presenció algo que lo marcó para toda la vida. Era cerca de la medianoche cuando don Joaquín comenzó su ronda habitual. Al pasar frente a la Popular, notó que había luz en el interior de la tienda. Pensó que tal vez doña Pascualita se había quedado trabajando hasta tarde, cosa que no era rara en ella desde que había reabierto el negocio, pero cuando se acercó a la ventana para saludarla, lo que vio lo dejó completamente paralizado. El maniquí ya no estaba en el escaparate. En su lugar había una figura vestida de blanco que se movía lentamente por la tienda. La figura llevaba el vestido de novia, pero caminaba con gracia y naturalidad, como si fuera una persona real. Don Joaquín se frotó los ojos varias veces, pensando que tal vez estaba soñando. Pero cuando volvió a mirar, la figura seguía ahí, se movía entre los vestidos colgados, tocaba suavemente las telas, se detenía frente al espejo como si se estuviera admirando. De repente la figura giró hacia la ventana y don Joaquín pudo ver su rostro claramente. Era hermoso, joven, con una palidez que parecía brillar bajo la luz de la luna, pero sus ojos tenían una tristeza tan profunda que parecía atravesar el cristal y llegar directamente al corazón del sereno. La figura lo miró durante varios segundos que parecieron eternos. Luego, levantó una mano lentamente y la puso sobre el cristal de la ventana, como si quisiera salir,
como si quisiera volver al mundo de los vivos. Don Joaquín no pudo soportar más esa mirada suplicante. Salió corriendo de ahí y no se detuvo hasta llegar a su casa. Al día siguiente pidió que le cambiaran de zona de trabajo. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo: «Hay cosas que es mejor no ver». A partir de esa noche, la leyenda de la Pascualita se consolidó en Chihuahua. La gente comenzó a venir de ciudades lejanas, solo para ver al famoso maniquí. Algunos llegaban por curiosidad, otros buscando algún tipo de experiencia sobrenatural. Doña Pascualita nunca negó ni confirmó las historias que se contaban sobre su maniquí. Simplemente sonreía con melancolía cuando le preguntaban al respecto y decía: «Mi niña siempre ha estado conmigo». Los años pasaron, y la tienda La Popular siguió funcionando. El maniquí permaneció en su lugar, vestido siempre con elegantes vestidos de novia, observando a todos los que entraban con esa mirada que parecía demasiado real para ser de un simple muñeco. Doña Pascualita envejeció, pero nunca se separó de su misteriosa compañía. Cuando finalmente partió de este mundo, la tienda pasó a otras manos, pero el maniquí se quedó. Los nuevos dueños intentaron cambiarlo varias veces, pero cada vez que lo hacían, los clientes dejaban de llegar y cosas extrañas comenzaban a pasar en la tienda. Así que decidieron dejar todo como estaba. Hoy en día, casi 100 años después de que apareciera por primera vez, la Pascualita sigue ahí, en el mismo lugar, vestida de novia, esperando algo que tal vez nunca llegue. Los turistas siguen viniendo a verla, los locales siguen contando historias sobre ella, y las nuevas generaciones siguen sintiendo ese escalofrío inexplicable cuando la miran a los ojos. Algunos dicen que en las noches más silenciosas, cuando la luna está llena y las calles de Chihuahua están vacías, todavía se puede ver una figura vestida de blanco caminando por el interior de la tienda, buscando la paz que nunca encontró en vida. Otros aseguran que si observas con mucha atención, puedes ver cómo respira suavemente, como si solo estuviera dormida, esperando el momento perfecto para despertar y reclamar la vida que le fue arrebatada. La verdad sobre la Pascualita es un misterio que se ha llevado muchas personas a la tumba. Pero una cosa es segura: en Chihuahua, cuando alguien menciona su nombre, todos saben exactamente de quién están hablando. Y aunque han pasado décadas desde que doña Pascualita cerró los ojos para siempre, su hija sigue ahí, vestida de novia, esperando un novio que nunca llegará, en una boda que nunca se celebró, porque hay amores que son tan fuertes que ni siquiera la misma muerte puede separarlos. Y esa es la historia de la Pascualita, la novia eterna de Chihuahua, que sigue esperando en su vestido blanco, recordándonos que hay misterios en este mundo que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras mentes pueden comprender.